tiene por título Confesar al Señor Jesús, parte 2. Dice así en el nombre del Señor Jesús, Mateo 10:32. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén, hermanos. Tomen su lugar. Gloria a Dios. Amén. Confesar al Señor Jesús equivale a que Él también nos confiese. Hay una reciprocidad que funciona aquí como una especie de ley de la naturaleza, pero pues en esta ocasión no es ley de la naturaleza, es la misma palabra de Dios que salió de labios del Señor Jesucristo, en donde Él con esto dice que Él se solidariza con aquellos que se solidarizan con Él en esta vida. Gloria a Dios. Y hemos visto, hermanos, que el confesar al Señor Jesús lo vemos nosotros principalmente de tres maneras. Vimos en la predicación pasada que una de ellas es mediante nuestras palabras, la otra es mediante nuestras acciones, y nos faltó por ver una tercera, que es confesar al Señor Jesús mediante nuestro silencio, o diciendo lo mismo, callando, cuando callamos nosotros. Tenemos que ser muy sabios nosotros para entender cuándo nosotros vamos a confesar al Señor Jesús callando. Esto no va a ser muy normal siempre. Estos son pues momentos excepcionales. Pienso que regularmente todos los que hemos entendido el compromiso que hemos hecho con el Señor Jesús, nos viene de dentro de nuestro ser, del corazón, siempre testificar de Él. Y estamos tratando de encontrar la oportunidad ideal para hacerlo, el momento oportuno, el lugar oportuno para hacerlo. Viene a mi memoria el tiempo cuando yo recién me convertí al Señor. Esto para mí estaba fuerte en mi vida, en la escuela, en el medio profesional de los abogados. Yo les hablaba de la palabra de Dios y pues casi siempre la respuesta era burla, rechazo. Recuerdo que uno de ellos, un abogado muy conocido allí en la ciudad de Guamúchil, que se llamó porque ya murió, Celso Macías, era muy conocido ahí porque era hijo de un abogado también muy conocido, muy veterano, que se llamaba Roberto Macías, se le conocía como el licenciado Macías, y a este varón, al hijo, en una ocasión que estábamos solos, le compartí el mensaje de salvación. Y su respuesta fue una respuesta fría, indiferente, y me dijo: así estoy bien. Yo así estoy viviendo bien a gusto. No quiero moverme. Y como diciéndome: ya no me hables de la palabra de Dios. Ese va a ser el sentir que regularmente va a haber en nosotros, hermanos, cuando tenemos una actitud sincera para con el Señor. En donde quiera que nos encontremos, vamos a buscar la oportunidad de confesar al Señor Jesús, principalmente con nuestras palabras.
y obviamente que con nuestro comportamiento o con nuestras acciones también. Pero no va a ser del todo normal que lo confesemos con nuestro silencio. Yo, siendo sincero, una y otra vez me he sentido fuertemente redarguido cuando no he hablado de la palabra de Dios. En momentos, en lugares en donde yo siento que debo hacerlo. Cuando he ido viajando en autobús, cuando he estado en medio de grupo de gente desconocida, entre familias y no familiares, y que no lo he hecho, yo he sentido un fuerte redargüimiento por no hablar de la palabra de Dios. Y de alguna manera me consuela la circunstancia de que no me envuelvo en el ambiente ahí. Y yo les decía, mis hermanos, que con nuestro comportamiento muchas veces vamos a confesar al Señor Jesús precisamente no siguiendo la conducta, no siguiendo el hábito que los que nos rodean están siguiendo para llevar una vida en el desenfreno del pecado. Y de alguna manera, bueno, es alguna ganancia, pero vamos a ver en el tono bíblico momentos característicos que nosotros vamos a vivir, en donde vamos a confesar al Señor Jesús con nuestro silencio, y esto va a venir directamente por orden de Dios. Y una de ellas lo tenemos aquí en el capítulo 7 de este mismo evangelio. Versículo 6 dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Amén, hermanos. Aquí la palabra santo, la palabra perlas, es una manera de referirse a la palabra de Dios. Es una manera de hacer alusión al Evangelio, a las buenas nuevas de salvación. Lo santo y las perlas vienen tipificando en este versículo concreto precisamente el Evangelio, las buenas nuevas de salvación que Dios espera escucharlas de nuestra boca hacia aquellos que nos rodean. Pero aquí el mismo Señor Jesucristo nos está diciendo que va a haber momentos, lugares y circunstancias en donde no va a convenir que hablemos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Ya debe haber antecedentes a estas alturas. Nunca van a faltar personas que van a reaccionar con burla, van a reaccionar con insultos, van a reaccionar con ofensas, con rechazos manifiestos, tanto de palabra como con acciones, y hasta cierto punto el rechazo no va a ser de una manera notablemente hacia nuestra persona. No, el rechazo va a ser directamente, abiertamente hacia el Señor Jesucristo. Sí. Entonces, cuando nosotros ya tengamos un antecedente de un encuentro
con alguna o algunas personas que reaccionan de esta manera al haberles hablado, al haberles compartido la palabra de Dios, el Señor Jesús nos está diciendo, no les hablen otra vez. Cuando menos no lo hagan, a menos que yo intervenga de una manera muy notable y muy sobrenatural. Pero si ustedes no sienten mi guianza, mis indicaciones, ustedes mejor callen. No hablen. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios que el Señor nos ha delegado le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, es la única que es digna de ser recibida por todos. En el ámbito familiar, desde los mayores hasta los menores, la palabra de Dios siempre entra con un efecto saludable, con un efecto restaurador, con un efecto santificador. Es una palabra que nadie debemos avergonzarnos de hablarla. Es una palabra que nadie debemos avergonzarnos de escucharla. Es una palabra que nadie debemos avergonzarnos de vivirla. Es la única. Miren, hay palabras que no son dignas de ser escuchadas. Hay pláticas profanas, obscenas, con doble sentido, que no es recomendable que entren de la puerta de nuestra casa para adentro. No es recomendable que entren en nuestros oídos, mucho menos en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque no llevan ese don santificador, restaurador de parte de Dios. Llevan un efecto putrefacto, un efecto destructivo, un efecto con olor a pecado, un efecto con el olor a muerte. Y por lo tanto, hermanos, nosotros al escuchar ese tipo de palabras, las rechazamos en nuestro interior. Y entre menos las escuchemos, para nosotros es mucho mejor. Y ahora, estas palabras se escuchan tanto en boca de hombres como de mujeres. Se escuchan tanto en bocas de ancianos como de jóvenes y de gente adulta. Pero la palabra de Dios sí es digna. Es honrosamente digna de ser escuchada y de ser recibida por todos, por toda la familia. Es sana 100% y por lo tanto debemos nosotros estarnos siempre dispuestos a entregarla. Pero cuando la reacción es de burla, de insultos, de rechazo, el Señor nos da permiso para que cuando menos a esa misma persona de momento no le hablemos. ¿Por qué? Porque sucede lo que dice aquí de una manera ilustrativa. Dice, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Aquí se está refiriendo a lo que el Señor Jesús está llamando tanto los perros como los cerdos. Tanto el uno como el otra especie de animal, en la palabra de Dios, en donde quiera que los encontremos, excepto cuando se refiere realmente, literalmente, a una de estas especies de animales. Por ejemplo, en la historia
en la parábola del rico y Lázaro de Lucas 16. Dice, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Ahí no se está refiriendo simbólicamente a los hombres y mujeres que reaccionan con menosprecio a Dios, con menosprecio a su santa palabra, y obviamente nosotros no nos escapamos, pero nosotros somos los que menos importamos ahí. Lo grave de la situación es que se reacciona con menosprecio a la palabra de Dios y por lo tanto, en consecuencia, a Dios mismo. Hay otras porciones bíblicas en donde se menciona también a los cerdos de una manera literal. Acordémonos que durante el análisis que hemos estado viendo de estos capítulos del Evangelio de San Mateo, hasta antes de llegar al capítulo 10, vimos que el Señor liberó de estar poseído de demonios a aquellos gadarenos, y los demonios le pidieron permiso para entrar en un hato de cerdos que paseaba ahí cerca, que pastaba ahí cerca, y el Señor les dio permiso. En esa otra porción bíblica se refiere a los cerdos literalmente, a esos animalitos, pero aquí no se está refiriendo de lo literal ni a los perros ni a los cerdos. Aquí se está refiriendo el Señor de una manera dura, censurable, a hombres y mujeres que reaccionan menospreciando el mensaje del Evangelio, burlándose de él, haciendo mofa de él, de muchas maneras. Y el Señor es una de las formas o de los momentos característicos en donde vamos a confesar al Señor con nuestro silencio. Con nuestro silencio. Sí. Tal vez le vaya a parecer raro o no a esas personas que, teniéndolas delante de nosotros, tal vez ellos esperen que le volvamos a hablar, pero no lo hacemos porque ya hay antecedentes. Cuando no hay antecedentes y nosotros no tenemos hasta cierto punto justificación de no dar el mensaje, aun cuando ya nos haya dicho alguien que esa persona reaccionó así, de esa manera, con otros hermanos que le han hablado, pero como conmigo no ha reaccionado así, yo le voy a hablar. Ya que conmigo reaccione así, pues yo ya voy a ser cauteloso. Vamos, hermanos, al libro de Amós, Viejo Testamento. Amós capítulo 8. No es un libro que comúnmente lo vemos seguido, de manera que voy a ser paciente, hermanos, para que lo encuentren. Amós capítulo 8. Amén. Versículos 11 y 12. Dice así. ¿Ven? Amós. Versículos 11 y 12 dice así, en el nombre del Señor Jesús. He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Crisis de la palabra de Dios. ¿Qué cosas, hermanos?
Miren, aquí dice que va a venir un tiempo de hambre. A través de las escrituras nosotros hemos visto varias veces que en los tiempos de Abraham, en los tiempos de Elías, en los tiempos de Isaac, entre otras épocas de la historia, ha habido hambre en la tierra. Por diversas circunstancias, por falta de lluvia, por catástrofes que acontecieron a las cosechas, etc. Y ha venido hambre a la tierra. Esa es una hambre literal. El hambre literal y la sed literal han causado grandes estragos en la humanidad en diferentes tiempos y en diferentes lugares geográficos de este planeta. Es grave. Pero esa hambre y esa sed literal no se compara ni tantito, ni mínimamente siquiera a lo grave que es el hambre y la sed de la palabra de Dios y que no se pueda satisfacer. Miren, tenemos otros tipos de hambrientos, vamos a llamarle así con todo respeto y temor de Dios. En el capítulo 5 de Mateo, tratemos de no dejar ahí a Mos, por favor, hermanos. Hay algo más que ver ahí. En el capítulo 5 de Mateo, cuando el Señor inicia el sermón del monte, en el versículo 6, el Señor menciona una de varias bienaventuranzas y dice, Mateo 5, 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. De alguna manera, este versículo de Mateo 5 se está refiriendo a tener hambre y sed de la palabra de Dios también. Se está refiriendo a tener hambre y sed de las cosas de Dios, de alcanzar un nivel espiritual a la altura del Señor Jesucristo, de estar siempre nosotros necesitados de ese crecimiento espiritual, conscientes de que solamente lo vamos a encontrar en Dios. Y eso nos va a hacer reaccionar de una manera humilde, de una manera temerosa de Dios, conscientes de que por nosotros mismos nunca jamás vamos a poder satisfacer esa hambre y esa sed de justicia. Además, debemos estar conscientes, yo ya lo he dicho en su oportunidad cuando hemos pasado por estas citas bíblicas, que mientras estemos con vida es saludable, es una buena señal de que nosotros sintamos esa hambre y esa sed de la palabra de Dios, de que nosotros no sintamos que nos llenamos ya. Porque cuando nosotros sintamos que nos llenamos, algo va a andar trágicamente funcionando en nuestras vidas. Perdón, debe haber siempre esa hambre y esa sed de justicia, o de la palabra de Dios, o de Dios. Y eso nos va a culminar a que andemos humillados al Señor, porque es el único que nos puede dar algo, una ración, para que esa hambre y esa sed solamente se vayan mitigando, pero que no se extinga, porque si se llega a extinguir, pasaría algo trágico. Nunca debe en el cristiano quitarse esta hambre y esta sed. Siempre nosotros, como si estuviéramos comiendo y solamente comiéramos una mínima parte del platillo que más nos gusta y que no nos satisfacemos.
que si nos llenamos con 8 tacos de carne asada, que solamente nos comemos 2 o solamente nos comemos 1 y seguimos con aquella hambre. En lo espiritual y en el todo bíblico, aquí en este versículo 6 de Mateo 5, eso es. Ahora, una de las cosas que nosotros vamos a sentir mediante esta hambre y esta sed de justicia es ir a la palabra de Dios, como dice el salmista en el Salmo 1. Voy a leerlo. Ya podemos dejar Mateo 5, pero no Amós 8. Quiero leer esta porción del Salmo primero, que es a lo que nos va a remitir el estar sintiendo esa hambre y esa sed de justicia. Ir a la palabra de Dios primeramente. Orar, hermanos. Ayunar. Compartir el evangelio. Todo eso va a estar activo como señal de que nosotros estamos sedientos y estamos hambrientos de la palabra de Dios. En el Salmo primero, versículo 2, 1 y 2 solamente, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y en su ley medita de día y de noche. Sí. Cuando hay esas bolitas, digo esto con tono de respeto, refiriéndome a un grupo de personas que se reúnen para estar contándose bromas, chistes, para estar difamando, hablando mal del prójimo. El Señor dice: aquel que ha sentido repulsión, asco de envolverse en esas pláticas, de estar allí en medio siendo protagonista de ellas, a eso se está refiriendo la bienaventuranza del varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. De alguna manera a eso se refiere. Entonces, ¿y qué es lo que ha habido en ese hombre o mujer temerosa de Dios? Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En otras palabras, sino que en la palabra de Dios encuentra una exquisita fuente de alimento mediante el cual siente que su ser se nutre, siente que su ser se llena de vida, porque va a la palabra de Dios. No es buen síntoma que nosotros no sintamos ganas de leer la palabra de Dios. No, es trágico eso. Es trágico que en lugar de leer la palabra de Dios, nosotros tomemos el periódico o tomemos alguna revista secular o cualquier otro libro de la vida terrenal, etcétera, o que algo peor, que centremos nuestra vista en las telenovelas, en el cine, etcétera, en lugar de ir a la palabra de Dios. Es trágico eso, mis hermanos. Pero miren, cuando nosotros sentimos que en la palabra de Dios, esto es lo que quiere decir, sino que en la ley de Jehová, sino que en la palabra de Dios está nuestra delicia, y por lo tanto, como es algo que tiene un sabor que nos gusta a nosotros, vamos a estar ahí nosotros en cuanta oportunidad tengamos, vamos a estar echando bocadillos de esta delicia, ¿sí? Como cuando está ahí en el refrigerador la vasija con la capirotada, o con, qué sé yo, de comida, el camote, mi helado, lo que sea.
Y en cuanto tenemos chance, vamos y agarramos la porción, porque es una delicia para este cuerpo terrenal. Así, cuando la palabra de Dios es una delicia para el ser espiritual, hermanos, ahí vamos a estar encima y no vamos a exagerar. El salmista no exagera aquí cuando dice de día y de noche. ¿Por qué? Porque va de por medio nuestro destino eterno. Amén. Si a las 12 de la noche sentí que se me fue el sueño, y si el lugar es apropiado, si el encender la lámpara de la recámara o del cuarto, de la sala, donde sea, no va a ocasionar perturbación a otras personas, y yo voy a encenderla porque voy a echarme un bocadillo que a mí me satisface grandemente, que es la palabra de Dios. Amén, amén. Estaba leyendo el Salmo 109 una y otra vez. Ayer se lo estuve leyendo a mi nietecita mayor y créanme, mis hermanos, lo estuve leyendo con lágrimas. Y ella se me quedó viéndome diestrada. El Salmo 109 habla de una manera profética de Judas Iscariote, que traicionó al Señor Jesús, que en lugar de corresponder a ese amor, a tanto bien, correspondió con traición, con menosprecio. Y ese Salmo 109 habla de cosas horrorosas, terribles, en contra de Judas, en contra del mismo Satanás, pero también se desplaza en contra de todo aquel que reaccione de una manera similar. No es palabra de Dios, y como es palabra de Dios, yo también la leo. Hay porciones que me llenan de gozo, hay porciones que leo y me contristan y no puedo evitar derramar lágrimas, gloria a Dios, pero es palabra de Dios y yo siento la necesidad de alimentarme de ella de día y de noche, y no es ningún fanatismo ni es irnos a extremos tampoco. Si alguien llega a decir que profesando un cristianismo llega a decir no, eso ya es exagerado, eso ya es irse al fanatismo, no es buena señal. Gloria a Dios, no es buena señal. Yo tengo una hermana, es la que se sigue de mí precisamente en edad para abajo, que en un tiempo, ojalá y que ella no llegue a escuchar esta grabación, y si le llegue a escuchar, pues ni modo, yo le voy a pedir anticipadamente que me disculpe por esta indiscreción. Ella un tiempo no podía vivir sin la coca, pero tenía que ser una coca de envase de cristal de color medio verde. Ella, si era el color cristalino, no. Y una ocasión ella precisamente platicó de que despertó en la madrugada. Como mi padre vivía allí prácticamente a cuadra y media de donde vive mi hermana, mi padre mucho tiempo se dedicó a la venta de refrescos ahí en casa. Ahí vendía refrescos, vendía cocas, vendía varios sabores de refrescos. Y como es ahora de la madrugada, pues todos los abarrotes están cerrados. Levantó a su esposo, a mi cuñado. Dijo, ¿sabes qué? Tengo muchas ganas, dijo, de tomar algo. ¿Y qué es lo que tienes ganas de tomar? ¿Te traigo agua? Ah, dijo, tengo ganas de tomarme una coca en la madrugada. Ve y despierta a mi papá y dile que te vende una coca y me la traes. Y ahí va mi cuñado, la quiere mucho siempre, la quiso mucho. Ahí va mi cuñado en la noche, antes de que amaneciera la madrugada, ya le digo, suegro, pues aquí vengo con una coca. ¿Por qué? Porque era su delicia, la coca. Y de día y de noche ella la procuraba. Pues así es el cristiano con la palabra de Dios, hermano. Así debemos de ser nosotros con la palabra de Dios, de día y de noche. Pero ahora quiero que volvamos otra vez a Amós. Amós capítulo 8. Algo que quiero ver aquí que concluyamos antes de dejar este pasaje bíblico, que ya nos estamos atorando
bastante en mis hermanos, no era mi intención. Amós 8, 11 y 12. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Va a haber gente hambrienta de la palabra de Dios. Pero aquí, a diferencia de aquellos hambrientos y sedientos de Mateo 5, 6, aquí se trata de otro tipo de personas. Aquí ya no se trata de cristianos, no se trata de creyentes. Aquí potencialmente se está refiriendo al pueblo de Israel, que menospreció la palabra de Dios mediante los profetas. Los apedreaban, los mataban, se burlaban de ellos. Decían, ya no nos hables la palabra de Jehová. Ahora, profetízanos mentiras, profetízanos cosas que a nosotros nos guste. No nos profetices eso. Y aquí está hablando de gente que previamente reaccionó ya con rechazo a la palabra de Jehová. Reaccionó con menosprecio a la palabra de Dios. Y el Señor, que es poderoso para hacer todo lo que Él se proponga, Él dice, va a venir un tiempo en donde, dice, y es muy enfático esto, dice, yo soy el que voy a enviar esa hambre. ¿Sí? Se va a desparramar por todos. ¿Sí? Y van a desear escuchar a un profeta de Dios. Van a desear escuchar, ya hablando en estos tiempos de la era de la gracia, van a desear encontrar a un hermano, a una hermana que les hable el evangelio. Pero de parte de Dios, desde el cielo va a venir una orden para los profetas y para los hermanos diciendo, callen, no les hablen, déjenlos que se queden con las ganas de oír mi palabra. Yo soy el que estoy dando la orden. Aquí lo tenemos. Yo voy a enviar esa hambre y esa sed. Y nada ni nadie la va a poder satisfacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hubo un periodo, mis hermanos, nadie la va a poder satisfacer, porque el Señor simple y sencillamente, que es el que da el mensaje, no es el hombre del mensaje. El elemento humano solamente somos vasos, somos instrumentos por medio de los cuales Dios habla a las almas. Pero nosotros no somos los que, como decirlo, por nosotros mismos elaborar el mensaje. No, el mensaje viene del cielo. El mensaje, aquí está, gloria a Dios, y con base a este mensaje nosotros hablamos. Bien, pero en ese tiempo el Señor va a decir, no les tengan lástima tampoco. El versículo 11 narra lo grave que va a ser ese tiempo. Ya hubo un tiempo, viene, falta otro, pero ya hubo uno. Dice, va a ser algo grave. Así como cuando leímos, recuerdan hermanos, cuando la sequía en el tiempo de Elías, que el rey Acab le dijo a uno de sus servidores, tú vete por este camino y yo me voy a ir por este otro, a ver si encontramos, dice, algunas fuentes de aguas, que encontremos hierba para conservar la vida a las bestias, a los caballos, a las mulas, etc. O sea, andaban errantes buscando ese líquido vital. Aquí, dice el Señor, van a andar errantes. Errantes quiere decir andar para allá y andar para acá, no llevar una ruta bien fija, sino para donde se crea que puede haber eso que andamos buscando. La palabra discurrirán quiere decir errantes también aquí. ¿Sí? Van a andar de aquí para allá. Y el Señor, solamente véanlos pasar. No les hablen.
Cuando Malaquías, que es la última profecía que tenemos en el Antiguo Testamento, dio el mensaje de parte de Dios al pueblo de Israel, se corta el mensaje de la palabra de Dios. Se cortan las profecías. Atravesaron 400 años de silencio en donde no hubo palabra de Dios, no hubo profetas de Dios. El pueblo de Israel estaba hambriento y estaba sediento de escuchar un mensaje de Dios a través de algunos de sus profetas. Y no es porque los profetas se hayan muerto, no. Estaban con vida muchos de ellos, pero el Señor no les daba mensaje. Y como eran profetas de Dios, ellos sabían que si Dios no daba el mensaje, ellos no iban a dar mensaje. Amén. Ellos sabían que cuando Dios callaba, ellos también callaban. Ellos sabían que cuando Dios hablaba, ellos también tenían que hablar. 400 años, aproximadamente el tiempo que el mismo pueblo de Israel pasó en la esclavitud allá en Egipto. ¿Sí? No puedo relacionar yo de alguna manera significativa estos periodos de tiempo. Solamente a través de la historia del cristianismo y del pueblo de Israel nos dice que hubo 404 siglos sin profecía, sin palabra de Dios. Nosotros hemos tenido una semana, cuando mucho 2, incultos. Hermanos, y la mera verdad que yo ya estoy deseando que tengamos cultos. Pero 400 años sin voz de Dios. Se levantaron muchos impostores, obviamente, diciendo: yo soy el Cristo. Acordémonos cómo aquellos sumos sacerdotes y fariseos y escribas decían: porque antes de este se levantó Teudas, antes de este se levantó Judas el Galileo, ¿verdad? O sea, se levantaron falsos cristos, pero profetas de Dios no hubo. Hubo un silencio sepulcral de la palabra de Dios. Por eso es que cuando Juan el Bautista, mis hermanos, acá en Mateo 3, Mateo nos relata que cuando Dios determinó que era el tiempo profético que Él había señalado para que Juan el Bautista tomara parte en la escena de la historia del pueblo de Dios, vino de parte de Dios anunciando, predicando, dice el capítulo 3, versículo 1 en adelante. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, casi como diciendo todo Israel. Todo Israel pegó un salto, porque a las palabras de Juan el Bautista había sido como si la misma voz de Dios, que había estado callada durante 4 siglos aproximadamente, retumbara de nuevo en los oídos del pueblo de Israel, y todo el mundo salía corriendo. Vamos a escuchar un hombre diferente. Podemos verlo nosotros en su vestuario, en sus palabras, con un mensaje también diferente, con una autoridad que se siente que viene del cielo. Y venían aquellos ríos de gente a escuchar el mensaje de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque ya habían experimentado 4 siglos de silencio y estaban hambrientos y estaban sedientos. Puede ser que en parte o totalmente el Señor se haya referido a esos 400 años de intervalo del Viejo Testamento al Nuevo Testamento, en donde andaban de norte a sur, del mar al mar, buscando palabra de Jehová,
dijo el Señor, muchos se quedaron con ese deseo. 400 años son suficientes para que hayan pasado varias generaciones. Muchos fueron y vinieron y nunca encontraron. Hasta que vino Juan el Bautista. Bienaventurada aquella generación de aquel tiempo que empezó otra vez. Como si de pronto la vida misma para el ser espiritual otra vez estaba ahí emanando, otra vez estaba ahí fluyendo, y aquellas almas resecas espiritualmente sintieron como si una lluvia del cielo bajara, gloria a Dios, y refrescaba su ser espiritual, vivificándolos. Amén. Fue, hermanos, una alusión. Ya vamos a terminar la predicación, solamente acompáñenme a Hechos capítulo 16. Hechos 16. Una experiencia que el apóstol Pablo tuvo precisamente de esto que estamos hablando, de no hablar la palabra de Dios en un tiempo determinado, en lugares determinados. Hechos 16, versículos 6 y 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra de Dios en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Nada más. Tenemos la mención Espíritu Santo y después Espíritu, pero con iniciales mayúsculas. Entonces, aquí nosotros, sin alterar absolutamente lo más mínimo el versículo, nosotros podemos leer: les fue prohibido por Dios hablar la palabra de Dios, en el versículo 6. Y en el versículo 7, pero Dios no se lo permitió. Esto debió haberles causado, pues, bastante raro al apóstol Pablo, que estaba acostumbrado a ir dando el mensaje de salvación. Allí en Asia es donde él había estado hablando la palabra de Dios. Dice, no se le permitió hablar en Asia. ¿Sí? ¿Qué está pasando? No siento nada que pueda hablar de parte de Dios. No sabemos aquí si esa prohibición Dios se la hizo llegar de una manera audible, que le hubiera dicho, ¿sabes qué, Pablo? En estos lugares no hables. O simple y sencillamente el apóstol Pablo lo dedujo por intuición, porque él mismo sintió que no tenía palabra de Dios que hablar a las almas. No nos dice aquí, no nos detalla Lucas, que fue quien escribió el libro de los Hechos. No nos dice cómo es que el apóstol Pablo experimentó, tuvo esta experiencia, pero una cosa es muy cierta, que Dios le dijo implícitamente: vas a testificar de mí guardando silencio, cuando menos aquí en Asia y más adelante en Bitinia. No hables aquí de mí. Es lícito que tú te sientas incómodo, que hasta cierto punto te sientas mal, pero yo soy el que estoy disponiendo que no se hable aquí mi palabra de Dios. El Señor tenía sus razones, no son ocultas. Podemos nosotros de alguna manera desplegar nuestro pensamiento, nuestro suponer y decir, no, es que aquella gente tal vez reaccionó con menosprecio. No lo sabemos, no podemos afirmarlo nosotros. Amén. Pero lo que sí podemos ver es que ahí tanto Pablo con sus compañeros Timoteo y Silas testificaron, confesaron, que es el título de la predicación, confesaron a Cristo, guardando silencio, mis hermanos. Bien, hermanos, terminamos la predicación. Vamos a continuar
en la próxima predicación, si el Señor así nos lo concede, con el versículo 33, en donde está la prevención terrible, horrorosa, que es negar al Señor delante de los hombres. Y vamos a ver también, así como vimos su confesión, vamos también de qué manera negamos al Señor Jesús delante